tenemos como invitado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es 15 de mayo del año 2019. En estos foros capacitación que participamos las entidades complementarias que son los centros médicos y escuelas de conductores. Hoy día tenemos un invitado especial que es el doctor Paul Concha, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Muy bien, buenas tardes. En principio quería agradecer la invitación de la cual he sido objeto para poder abordar hoy día de una manera muy general el Sistema Nacional de Emisión de Licencias de Conducir. Yo sé que ustedes se desenvuelven en ese mercado, es su actividad. Entonces, un poco el objetivo de esta charla va a ser realizar un abordaje muy general a este sistema. En este abordaje, a mí particularmente siempre me gusta, un poquito tomando el toro por las astas, porque para nadie es un secreto que el sistema del transporte y tránsito terrestre en el Perú es un sistema, digamos, con una aguda problemática que nace, creo, de medidas erradas y equivocadas del pasado, ¿no? Que todos la conocemos, pero siempre es bueno recordarlas porque toda esta problemática precisamente tiene su origen en un grave problema de regulación del transporte que se dio fundamentalmente en los años 90. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito cómo la desregulación del transporte y el tránsito terrestre en el Perú fue la gestora de toda la problemática de accidentalidad, contaminación, congestión vehicular, contaminación ambiental, atomización del transporte en el que todos nos desenvolvemos, y ustedes son, digamos, una piedra angular como entidad complementaria en todo ese proceso, ¿no? Y parte de estos problemas pues nacen de que en el Perú nunca ha habido políticas de Estado en materia de transporte y tránsito terrestre, ¿no? No ha habido un objeto de la acción estatal, una política a la que todos nos dirijamos para saber hacia qué destino vamos, ¿no? Y ello, primero, por la insensibilidad de los sucesivos gobiernos que se han sucedido. Ha habido una total falta de autoridad, desarticulación entre todas las entidades del Estado, en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes del Estado también, y un Estado insensible también porque no promociona ni promueve la cultura vial y la cultura ambiental, ¿no? Entonces, eso es parte del problema. Todavía, a ver si regresamos un ratito a la anterior. Y esto se agudizó tremendamente en el año 92, donde se instaló un modelo económico tremendamente neoliberal que desreguló el transporte, ¿no? Se dieron, por ejemplo, los decretos legislativos 640 y 651, que establecieron la libertad de acceso a las rutas del transporte interprovincial y del transporte urbano, y que permitieron también, de la mano con esta medida, la liberalización de la importación de vehículos usados, ¿no? Recordarán que en esa época se dieron medidas de ajuste económico, el famoso shock, que provocaron, digamos, que hubiera un despido masivo, tanto en el aparato público como en el aparato privado, y había que darles pues trabajo a toda esa gente desplazada del mercado laboral, ¿no? Y qué mejor que el transporte. Ruta fácil, carro barato, ¿no? Y de la mano, inclusive, flexibilización de los requisitos para la licencia de conducir. En el reglamento de aquel entonces, recordarán, por ejemplo, una licencia profesional, el requisito de tener secundaria completa, terminada, fue reemplazado por el simple saber leer y escribir para una licencia profesional, ¿no? Entonces, ruta fácil, carro barato y licencia profesional también flexible. Entonces, no nos debe extrañar, pasemos ahora a la siguiente diapositiva, ¿por qué, digamos, tenemos el transporte que tenemos, ¿no? Con atomización, con un modelo comisionista afiliador, con tremendos niveles de sobreoferta en los servicios del transporte, precisamente porque en esta década, en los 90, es donde se gestó todo eso, ¿no? Y esas son las facturas, a veces, que nunca se terminan de pagar. Todavía seguimos pagando esa abultada factura de los años 90, ¿no? ¿Cómo revertir esta situación? ¿No? ¿Cómo revertir esta situación? La única forma que vemos quienes estamos en este ambiente ya desde hace algunos años
es atacar el problema en todas sus aristas. Y todas sus aristas son, primero, la arista institucional, o sea, cómo el Estado se organiza para atacar esta problemática, ¿no? Porque desde ahí nace el problema. Un Estado, digamos, mal organizado, con una dispersión de los núcleos de decisión en 3 niveles de gobierno que a veces no sabemos quién es la autoridad, ¿no? Es cierto que el Ministerio de Transporte es el órgano rector, pero muchas veces intervienen tantas manos en la solución de los problemas que hasta los ciudadanos comunes y corrientes, e inclusive los que estamos metidos en esta actividad, nos confundimos, ¿no? Y eso también les pasa seguramente a ustedes como operadores de este mercado. Entonces, pasa también por una organización del Estado, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, en Lima y Callao, que es una zona, una metrópoli conurbada, hemos tenido, hasta ahora todavía lo tenemos, hasta 3 autoridades que toman decisiones en materia de servicio de transporte, ¿no? Lima, Callao, y además la autoridad del tren eléctrico que tuvo que, digamos, emprenderse este proyecto para atender la demanda de esta localidad, ¿no? Tenemos problemas graves, y ese es otro de los elementos sobre los que se tiene que trabajar. Tenemos en el Perú, tanto en la vía urbana como en carretera, una escasa infraestructura vial. Hemos tenido siempre un rezago en carreteras y en vías urbanas, ¿no? Que hacen que los pocos vehículos que tenemos, porque se ha pensado muchas veces erróneamente que tenemos muchos vehículos, si comparamos el Perú con otros países de la región, en realidad son pocos, pero concentrados en una escasa infraestructura vial, ¿no? Al año 2010, por ejemplo, solo el 13% de nuestras vías estaban pavimentadas a nivel nacional. Entonces, ese es otro de los problemas, digamos, que ahondan la problemática del transporte, ¿no? El tema de la seguridad de los vehículos, ¿no? Hemos configurado, a raíz de la política de importación indiscriminada de vehículos usados, en tantos años sin revisiones técnicas, un parque vehicular obsoleto, un parque vehicular contaminante y un parque vehicular con un promedio de antigüedad que hasta el año 2005 bordeaba los 15,5 años para el parque privado y 22,5 años para el parque del servicio público. Se ha revertido en algo esa situación como consecuencia del crecimiento económico sostenido de los últimos años, pero todavía seguimos teniendo un parque, digamos, obsoleto, ¿no? La persona humana también es parte del problema, ¿no? Y la persona humana en sus diversos roles y facetas, ¿no? Como conductor, como pasajero, como peatón, ¿no? Los peatones no conocemos las normas de tránsito, todos las transgredimos cotidianamente porque no hemos sido, pues, formados por un Estado que sea promotor de la educación y de la seguridad vial. No hemos recibido educación vial en los niveles de formación primaria, secundaria y superior, ¿no? No hay una política sostenida de sensibilización a la ciudadanía, empleando los medios de comunicación y haciendo participar también al sector privado, ¿no? Y los conductores, pues, digamos, están también inmersos en una problemática, que es la problemática del sistema de licencias de conducir a la que vamos a entrar ahorita, donde no están saliendo, pues, los mejores conductores al mercado, ¿no? Ni los profesionales, ni los conductores particulares. Y eso lo vamos a ver en un momento. Y por último, la sociedad, o sea, el ser humano, pero ya entendido en su organización social, que, repito, también es parte del problema, porque el escenario de la vía pública es el escenario donde todos nos desenvolvemos la mayor parte del tiempo y no nos sabemos comportar en la vía pública como sociedad. O sea, no somos una sociedad adecuadamente educada y sensibilizada en la problemática de la seguridad vial. Entonces, si no atacamos el problema en esas 5 aristas, en realidad estamos haciendo un trabajo sumamente incompleto, ¿no? Porque el problema no es un problema de simples medidas, es un problema estructural. Es un problema estructural donde el principal responsable es el Estado, ¿no? Porque se ha desatendido este problema estructural y es el que no ha estado cumpliendo su liderazgo y su rol rector, ¿no? Entonces, eso tenemos que reconocerlo, porque si no partimos por reconocer esa circunstancia, difícilmente vamos a llegar a la solución del problema. Entonces, ya pasamos al tema de las licencias de conducir, del sistema de emisión de licencias de conducir. Y partiremos por definir qué es una licencia de conducir, ¿no? Es un documento oficial otorgado por la autoridad competente que acredita la aptitud para conducir vehículos y autoriza precisamente a su titular
a que puedan conducirlo por las vías públicas terrestres a nivel nacional, ¿no? En la mayor parte de los países, la licencia de conducir no es un derecho, como es en el caso del Perú. Es un privilegio. O sea, el Estado tiene la prerrogativa de otorgarlo o no otorgarlo. Inclusive, cuando se decide no otorgar en otros países, no hay impugnación posible. O sea, simplemente esa es la decisión y esa decisión se acata, porque es tenida como un privilegio, ¿ya? Entonces, esa es la licencia de conducir. Es un acto, para los abogados, es un acto administrativo, digamos, emitido por el Estado, que se materializa en su forma a través de un plástico, ¿no?, con determinadas características y especificaciones técnicas, pero al final no deja de ser un acto administrativo donde el Estado le dice a un ciudadano: tú puedes conducir, y puedes conducir tales vehículos en tales condiciones, con restricciones o sin restricciones, ¿no? Esa es una licencia de conducir, es un acto administrativo, más allá del plástico, porque inclusive ya hay países que están optando porque no haya plástico, ¿no? La licencia, y especialmente con el desarrollo de los sistemas informáticos y la tecnología, digamos, hay muchos países que han optado, como por ejemplo Venezuela, también por un tema de carestía de insumos, han optado porque la licencia no sea materializada en un documento, en un plástico, ¿no? Entonces simplemente está en el sistema y la policía y los órganos de control consultan al sistema si esta persona tiene licencia o no. O como otros países donde la licencia está de alguna forma confundida con el documento de identidad, ¿no?, donde es en la base de datos del documento de identidad donde está la licencia, ¿no? Pero repito, eso es solamente la forma, el plástico es la forma, lo que interesa es el acto administrativo, ¿no? Muchas veces a un conductor lo detienen en la vía pública y ya no le piden la licencia al policía, porque el policía tiene su computadora o tiene su radio donde puede consultar una base si es que el conductor está o no está habilitado para conducir. ¿Quiénes son las autoridades competentes en el sistema de licencias de conducir? Creo que esta parte es sumamente importante. Primero, el Ministerio de Transportes, por varios motivos. Primero, porque es el órgano rector del sistema de licencias de conducir y del transporte y del tránsito terrestre en general. Y ser órgano rector significa liderar, ser el emisor de las normas reglamentarias y además el supremo intérprete de estas normas reglamentarias. Los reglamentos, las normas que emite el sector son obra humana y por lo tanto no están exentas de errores, de ambigüedades, de vacíos, ¿no? Entonces, para eso está el órgano rector, para interpretar qué quiso decir en esta norma, ¿no? En los mismos reglamentos, en el reglamento de licencias de conducir, por ejemplo, tenemos tantos aspectos de ambigüedad, en el año 2016 especialmente, que reiteradamente tenemos que recurrir a la autoridad para preguntarle qué quisiste decir con eso, cuál es la interpretación correcta de la norma. Entonces, esa interpretación que hace el Ministerio tiene todo el valor legal porque es el órgano rector, ¿no? A eso se refiere la rectoría. Pero además el Ministerio, dice, es el administrador de todo el sistema, ¿no? Todo el sistema de licencias de conducir está bajo la administración del Ministerio. Curiosamente, el Ministerio, de acuerdo a las normas vigentes, no debería emitir licencias de conducir, ¿no? Porque esa es una competencia, tratándose de la clase A de los gobiernos regionales, ya lo vamos a ver ahorita, y de la clase B de los gobiernos locales. Sin embargo, acá en Lima Metropolitana, el Ministerio sigue emitiendo licencias de la clase A de una manera coyuntural y transitoria, en vista de que la Municipalidad de Lima, que al mismo tiempo es el gobierno regional de Lima Metropolitana, aún no ha asumido su competencia para la emisión de la licencia de la clase A. O sea, dicho de otra manera, en algún momento Lima va a tener que emitir, como es región y además es municipalidad provincial, va a tener que emitir las dos licencias, la de la clase A y la de la clase B, ¿no es cierto?, en determinado momento. En la gestión de la señora Villarán quedó trunco ese proceso de transferencia de las licencias de la clase A, precisamente como consecuencia de este tema de la revocatoria que tan en boga ha estado en estos días, ¿no? El otro órgano competente, que también de ámbito nacional, es la SUTRAN, que es el órgano fiscalizador que se creó en el año 2007 a través de la ley 29380, ¿no? Y que asumió para efectos de las licencias de conducir la competencia de fiscalización de lo que son las entidades complementarias. ¿A quiénes se le llaman las entidades complementarias? A los establecimientos de salud que toman el examen de aptitud psicosomática, más conocidos en el último reglamento como EXAL, ¿no? A las escuelas de conductores y
Y también deberían estar ahí los centros de evaluación, ¿no? Porque por algunas deficiencias normativas de los últimos años se ha confundido la función competencial de los gobiernos regionales para emitir licencias con la función de realizar actividades complementarias, porque evaluar en normas de tránsito y en normas de manejo en realidad no es una competencia, sino es un servicio complementario. Es un servicio complementario como, por ejemplo, tomar el examen psicosomático, ¿no? De lo contrario, también la evaluación psicosomática la tendría que hacer la autoridad, si que fuera una competencia, y no una entidad privada como son los centros médicos. Entonces, los centros de evaluación deberían ser entendidos de esa manera, porque si no lo entendemos de esa manera, va a pasar lo que está ocurriendo actualmente, que tenemos 32 centros de evaluación a nivel nacional, la mayor parte en manos de los gobiernos regionales, y que por esa malentendida autonomía regional no pueden ser fiscalizados por nadie, ¿no? Salvo en los casos de Lima Metropolitana, en que se ha tercerizado el servicio a un privado, ¿no? Y en Trujillo también hay otra experiencia de esa naturaleza. Pero si no lo entendemos así, vamos a tener una zona exenta de control, y eso es tremendamente nefasto para el sistema, como lo vamos a ver más adelante. Los gobiernos regionales tienen la competencia de emitir la licencia de la clase A, ¿no? Pero además son los que autorizan a los establecimientos de salud. Así se ha querido, ¿no? Que sean los gobiernos regionales los que autoricen a los establecimientos de salud. No hay una estandarización en el ejercicio de estas competencias porque, por ejemplo, las escuelas, así funcionan en Pucallpa o en Chachapoyas, tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Transportes. Y los centros de evaluación no hay un régimen de autorización porque se malentendió de que era una competencia y no un servicio. ¿Ya? Y por último, las municipalidades provinciales son las que emiten la licencia de la clase B, ¿no? Y también, obviamente, deberían poder ellas, las municipalidades provinciales, autorizar a sus centros médicos, pero es una competencia que ahorita está encargada del gobierno regional, pero por lo menos a sus propios centros de evaluación de la clase B, si es que deciden instalarlos, ¿no? Ahí el problema todavía es mucho más grave tratándose de las municipalidades provinciales, en vista de que, como ustedes saben, la licencia de la clase B no está incorporada al Sistema Nacional de Conductores y por lo tanto no forma parte del mismo software y no puede ser manejada por el administrador de todo el sistema, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el Ministerio de Transportes tiene básicamente dos tipos de competencias. Las normativas, que son la de emitir el reglamento de licencias de conducir y además modificar e interpretar sus alcances, todo eso está dentro de este paquete de competencias normativas, y las de gestión, que consisten básicamente en administrar el sistema, administrar el software, ¿no? Para que, digamos, el proceso de emisión de licencias se lleve a cabo con toda transparencia y con todas las garantías de veracidad que se requieren en estos casos, y los conductores puedan ser, pues, digamos, evaluados con la mayor objetividad posible. Y repito, transitoriamente está ejerciendo una competencia de gestión que no le corresponde, pero en vista de que todavía no se ha finiquitado el proceso de transferencia, está emitiendo la licencia de la clase A, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Doctor, sí. ¿cuántos años y no se ha podido llegar a un cambio en todo ello? Ahorita vamos a analizar la problemática, ¿ya? Porque, repito, este es un problema, pues, de 30 años, de 40 años, ¿no? Con aristas muy estructurales, ¿no? Y que de alguna forma reflejan no solamente la informalidad en el sistema de emisión, sino la informalidad del país, porque nuestro país es un país sumamente informal en todos sus aspectos, ¿no? Y esto es parte de esa informalidad, ¿no? Entonces, yo le ofrezco tratar ese tema porque hay una diapositiva que habla de la problemática, ¿ya? Sutran supervisa a las escuelas y a los establecimientos de salud, detecta las infracciones en que éstas incurren y además aplica las medidas preventivas. Tendríamos que tener toda una sesión para hablar de medidas preventivas que tanto asustan ahora no solamente a centros médicos, a escuelas, centros de inspección, porque, digamos, muchas veces se abusa de este mecanismo, ¿no? Pero también es cierto que es un mecanismo útil, entonces hay que buscar el punto medio adecuado para que esto se aplique con justicia, ¿no? Pero esas son las competencias básicamente de Sutran. Observarán
que acá no están los centros de evaluación, ¿no? Que están prácticamente libres de todo control y exentos de todo control, y probablemente ahí esté la mayor agudeza del problema. Probablemente en los centros de evaluación, porque si el centro de evaluación funciona correctamente, yo les aseguro que también la escuela y también el centro médico funcionarían con absoluta corrección, porque finalmente habría un evaluador inmediato de estos establecimientos que sería el centro de evaluación. Pero el centro de evaluación tiene toda una problemática vinculada a la administración pública de los gobiernos regionales y a los CAFAES, que es parte del problema en realidad, ¿no? Y que no está, digamos, contribuyendo a la solución del problema. Los gobiernos regionales tienen una facultad normativa complementaria, o sea, pueden dar normas, pero de ninguna manera transgrediendo las normas del gobierno nacional, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha dicho muy claro: no confundamos autonomía regional con autarquía nacional. La autarquía es una especie de deformación de la autonomía. Entonces, muchas veces los gobiernos regionales creen que pueden dar normas transgrediendo las normas nacionales y olvidando que nuestro país está organizado como un Estado unitario, ¿no? Conforme al artículo 42 de la Constitución. Entonces ahí les ha puesto un pare de qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales, como vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, la facultad normativa complementaria básicamente consiste en usar como gobierno regional los espacios que el gobierno nacional le ha dado para legislar en estas materias, ¿no? Pero muchas veces transgreden esos espacios, o sea, se pasa un poco de la línea divisoria, ¿no? Además, los gobiernos regionales emiten y otorgan la licencia de conducir de la clase A, tienen a su cargo la evaluación de los conductores para la licencia de la clase A, que la ejercen en el caso de la evaluación psicosomática a través de los centros médicos, ¿no? Y en el caso de la otra evaluación a través de sus propios centros de evaluación que ellos tienen, y que bien deberían ser tercerizados al sector privado, al menos a nuestro modo de ver. Además, tienen a su cargo la emisión, suspensión, cancelación, anulación de la licencia. O sea, el que la emite también puede suspenderla, puede anularla. Anularla, por ejemplo, cuando se ha comprobado de que ha habido engaño, ha habido dolo en el trámite de su emisión, el gobierno regional podría anular una licencia, ¿no? Suspender el procedimiento para su emisión, etcétera, también está dentro de sus facultades. Y autoriza a los establecimientos de salud, previo cumplimiento de los requisitos y las condiciones de acceso que están establecidas reglamentariamente, y que quizás en una próxima sesión podamos analizar eso, y ustedes se darán cuenta que los requisitos tienen una serie de deficiencias de carácter normativo que también contribuyen, digamos, a todo el caos y a la desorganización de este sistema. Las municipalidades provinciales también tienen una facultad normativa que también es de carácter complementario, o sea, no pueden transgredir las normas nacionales, o sea, solamente pueden hacerla valer dentro de los espacios que le ha dado el gobierno nacional. En las competencias de gestión son los que emiten la licencia de la clase B, ¿no? Son los que registran las sanciones que cometen los conductores en el sistema como parte de sus competencias de tránsito, o sea, haciendo la comunicación al Sistema Nacional de Conductores, y también como competencia de gestión emiten la licencia de la clase B en su jurisdicción, ¿no? Está claro hasta aquí, ¿no es cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Pasemos a la siguiente diapositiva. Las clasificaciones de las licencias de conducir. Solamente tenemos en el Perú dos clases de licencias, la clase A y la clase B. Pasemos. Ya, en la clase A tenemos diversas categorías, ¿no? La más conocida es la categoría 1, que es la que permite conducir vehículos automotores de transporte de personas, de las categorías M1 y M2. Ustedes ya están familiarizados con esa clasificación vehicular, pero tienen que ser de uso particular, no puede ser destinado al transporte público, ¿no? Así como vehículos automotores de transporte de mercancías de la categoría N1, que son básicamente las camionetas cabina simple, cabina doble, ¿no? Las famosas pick-up. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar a otro vehículo de la categoría O1. Como sabemos, la categoría O son vehículos no motorizados, ¿no? Los más pequeños, los remolques, semirremolques pequeños. La categoría clase A, categoría 2A, son vehículos automotores de transporte de personas que se destinan básicamente para el servicio de taxi. Esta ya es una licencia profesional, ¿no? Pero también puede haber vehículos M1 en transporte escolar, turístico y de emergencia. En transporte turístico
Ahora ya se puede prestar en un vehículo de la categoría M1, un sedán station wagon, gracias a una resolución que acaba de emitir hace aproximadamente 2 meses la Comisión de Eliminación, el Tribunal de Competencia de Indecopi, en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Porque precisamente como muchos operadores recurrían al permiso de transporte turístico para hacer en la práctica transporte regular con vehículos no adecuados para el transporte regular, digamos, le sacaban la vuelta a la norma a través del permiso turístico. Y el Indecopi acaba de establecer que eso es una barrera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llega una familia, digamos, de Alemania con 6 miembros, quieren un vehículo solamente para la familia, tenían que tomar un vehículo de 16, ¿no? En transporte turístico, con los consecuentes sobrecostos en combustible, mantenimiento y todo eso, porque estaba prohibido prestar en vehículos pequeños. Acaba, repito, de declararse barrera burocrática, entonces ahora se va a volver a prestar transporte turístico en vehículos de taxi, ¿no? Y también hay el servicio de transporte colectivo, sí existe en el Perú, pero solamente legalmente. Estamos hablando del servicio de transporte colectivo legal. El único servicio de transporte colectivo legal en vehículos pequeños es el del transporte internacional Tacna-Arica, Arica-Tacna, y el que se presta también en la frontera norte del país. Todos los automóviles colectivos, tanto urbanos como interprovinciales, hoy en día en el Perú son ilegales, ¿no? Sin embargo, sabemos que es un servicio tremendamente extendido, ¿no? La categoría 2B son básicamente, digamos, los vehículos que se destinan al transporte urbano, las cúster, vehículos automotores de transporte de pasajeros de las categorías M2 y M3, de hasta 6 toneladas de peso bruto vehicular, destinados al servicio de transporte de personas bajo cualquier modalidad. Dice bajo cualquier modalidad, pero básicamente es transporte urbano, ¿no? Y vehículos de transporte de mercancías también N2, estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar otro vehículo de las categorías O1 y O2. Pasemos a la siguiente diapositiva. La categoría A3A son vehículos automotores de la categoría M3 mayor a 6 toneladas de peso bruto vehicular destinados al transporte terrestre de pasajeros, ¿no? Básicamente son los vehículos del transporte interprovincial, ¿no? Y la categoría 3B son vehículos automotores de transporte de carga de la categoría N3, los más grandes. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar otro vehículo de la categoría O, ¿no? Que son básicamente los tractocamiones y los tractorremolcadores. Y la categoría 3C, que es una combinación de las dos anteriores, ¿no? Que permite conducir tanto vehículos que corresponden a la A3A como a la categoría A3B. Muy bien. Pero además en el Perú tenemos la famosa categoría 4. Algunos dicen que no es una categoría, pero así se le llama, ¿no? Que es la que permite conducir vehículos destinados al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Y algunos dicen que no es una licencia porque en realidad, digamos, no excluye la licencia que corresponde a la clase y categoría del vehículo. O sea, es una licencia adicional, ¿no? Entonces, por esa razón se ha venido sosteniendo que no es propiamente una licencia, ¿no? Pero se le llama así y muchas veces mejor tratarla así, precisamente porque la gente la conoce de esa manera, ¿no? La licencia de la clase B, esa es la licencia que está desintegrada del sistema, ¿no? El Ministerio no tiene el control, no tiene el dominio de estas licencias porque no están en el software del sistema. Cada municipalidad la maneja independientemente, tiene sus propias bases de datos y por lo general las municipalidades, y lo saben muy bien ustedes, salvo honrosas excepciones, no cumplen con la evaluación, prácticamente la venden. No las tienen reglamentadas. No la tienen, y claro, entre otras cosas no las tienen reglamentadas. Dan la licencia sin que haya una reglamentación, lo cual es peor. Dentro de la licencia de clase B tenemos la categoría 1, vehículos de 3 o más ruedas no motorizados que utilizan la calzada de la vía pública para circular, ¿ya? Aquí va a haber una revolución en los próximos días porque hoy tenemos nuevos modos de transporte eléctrico que están inundando el mercado y que ya han generado algunos accidentes, ¿no? Y que están requiriendo que con urgencia el órgano rector dé la reglamentación correspondiente. La categoría B2A son vehículos de las categorías L1 y L2, las bicimotos, las motocicletas que no superan los 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que se encuentran destinadas al transporte particular de pasajeros o al transporte de mercancías. No son las motos lineales más pequeñas. La A2B son vehículos de las categorías L3 y L4 que se encuentran destinados al transporte particular, o sea, más de 50 centímetros cúbicos de cilindrada o más de 50 kilómetros por hora de velocidad,
o al transporte de mercancías. ¿No? Estas licencias permiten conducir vehículos indicados para la licencia de categoría, ¿no? Que son las motos más grandes. Y por último, la única licencia profesional de esta clase, que es la A2C, que es la que permite conducir los vehículos más conocidos como mototaxis, las trimotos, ¿no? De la categoría L5, destinados a la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores y transporte de mercancías. Este servicio, que es considerado un servicio especial, tiene su propia ley, que es la ley 27.189. En el Perú está permitido, es un servicio legítimo, pero que también, a raíz de la reciente incorporación al Reglamento Nacional de Vehículos del Decreto Supremo 019-2018, también se abre ahora un abanico de posibilidades, porque se han creado las categorías L6 y L7, armonizando la legislación peruana con la de la Unión Europea y la de las Naciones Unidas, ¿no? Con los famosos cuatriciclos o cuadriciclos, ¿no? Que son vehículos que se han incorporado en diciembre del 2018 al sistema de transporte peruano y que son considerados vehículos menores de 4 ruedas, ¿no? Y que quizás en algún momento, por la gama, digamos, que ya se está manufacturando en Europa de vehículos de 4 ruedas eléctricos, tal vez lleguen en algún momento a reemplazar a la trimoto en el Perú. De hecho, hay empresas que ya están promoviendo ese tipo de vehículos y por tanto también la modificación de la ley para que se pueda considerar un vehículo menor a los cuatriciclos, ¿no? Entonces esto probablemente tengamos algunas novedades en los próximos meses como consecuencia del ingreso de estos vehículos. ¿Qué categoría dijo, doctor? L6 y L7. Hasta diciembre del 2018 hemos tenido hasta L5 nada más en nuestra clasificación vehicular. ¿Con qué licencia conducir se va? Todavía no se ha previsto, porque acaba de incorporarse hace algunos meses nada más, ¿ya? Pero repito, es un tema que se tiene que abordar. Ahorita no hay licencia para estos tipos de vehículos. No existe licencia. Se estaba comentando que se iba a hacer como en la 1, cuando era un vehículo... Digamos, bajo el argumento de que el que puede lo más, puede lo menos, y que quien maneja quien tiene una licencia superior puede cubrir las categorías inferiores, digamos, se ha venido interpretando, pero todavía está en esa interpretación simplemente en el decir de la gente, pero no en el decir de la autoridad. Pero serían dos clases diferentes, ya sabe que vehículos mayores clase A y estos son vehículos... Así es, ese es uno de los argumentos que yo siempre he sostenido, ¿no? Gracias. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de las etapas del proceso, digamos, de obtención de una licencia. Y tratándose de las licencias profesionales, hay una etapa que se creó con la ley 29.005, que es la ley de las escuelas de conductores, y que es una etapa obligatoria únicamente para las licencias de carácter profesional. Recuerden que las escuelas se crearon para las licencias profesionales, ¿no? En el reglamento del año 2008, en el 040, se les dio una yapita, digamos, casi con un premio consuelo en las disposiciones complementarias, permitiendo que pudieran sustituir el examen de conocimientos de la A1, pudieran dar, en aquel entonces había las capacitaciones anuales para los conductores del servicio público de transporte, también había este tema de cómo recuperar la licencia suspendida o cancelada siguiendo un curso que reducía la sanción a los que habían incurrido. Así es. Y si quería dar a uno, creo que no solicitaba. Así es. Pero todas estas yapitas, digamos, por llamarlas de alguna forma, con honestidad, y creo que ustedes también, que son conocedores de esta actividad, nunca estuvieron en la ley 29.005. Estuvieron sí en una disposición complementaria del 040 del año 2008, ¿no? Entonces, que quede claro que las escuelas nacen para licencias profesionales, ¿ya? Sí, yo participo de la idea de que las escuelas, aunque no deben sustituir el examen de conocimiento, sí deberían tener un mayor protagonismo también en licencias particulares, especialmente en la capacitación periódica de los conductores del servicio, porque yo puedo tener mi licencia y todo eso, pero anualmente yo debería ser capacitado, porque yo tengo un trato cotidiano con el usuario y tengo una alta permanencia en la vida como conductor profesional, es mi profesión, así como los abogados nos capacitamos periódicamente, los médicos también, los ingenieros, el conductor profesional también debería tener una capacitación periódica, ¿no? Entonces, así nacieron las escuelas de conductores. Entonces, de alguna forma, se creó en el actual reglamento, en el 07-2016, lo que se llama el programa de formación de conductores profesionales, que repito, es la parte obligatoria de las escuelas, ¿no? Para la clase B, categoría 2C,
¿no?, que es la única licencia profesional de la clase B, 8 horas de práctica, 15 horas de teoría, así que en resumen, para hablarlo en fácil, ¿no? Eso incluye obviamente también mecánica automotriz. Para la clase A, categoría 2A, que son los taxistas, 25 horas de práctica y 30 horas de teoría. Para la clase A, categoría 2B, 25 horas de práctica y 30 horas de teoría. Para la clase A, categorías 3A y 3B, 25 horas de práctica y 30 horas de teoría. Y para la recategorización de la clase A, categoría 3C, si es que el antecedente fue que este conductor estaba en estas categorías de acá, solamente 25 horas de práctica y 30 horas. Y si el antecedente es que estaba en la 2B, 50 horas de práctica y 50 horas de teoría, ¿no? Probablemente acá no hubo una adecuada programación de las horas, ¿no?, porque estos cursos al final en las escuelas resultaron un poco caros y poco al alcance del bolsillo de los conductores profesionales, ¿ya? Pero también es cierto que en otros países, por ejemplo, son así de duraderas, pero el costo, al menos en una parte, lo asume el Estado, ¿no?, porque el Estado también es interesado, digamos, en que haya buenos conductores, o sea, digamos, a modo de subsidio. Pero acá tenemos pues un problema muy agudo, porque además del tema económico está, digamos, el sobrehorario al que están sometidos los conductores del servicio público. Muchos de ellos trabajan, la verdad es que la mayor parte trabajan más de 12 horas y poco tiempo les queda para someterse a este programa de formación de conductores, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Una segunda etapa, ya hemos visto entonces la etapa de la formación a través de las escuelas, es la etapa de la evaluación, ¿no? Y la etapa de la evaluación a su vez tiene dos subetapas. Una que es la evaluación psicosomática para la obtención de la licencia de conducir, que son los exámenes médicos de aptitud psicosomática realizados por los establecimientos de salud autorizados en ese entonces por la DGTT, ahora es la Dirección General de Autorizaciones en Transporte, o las direcciones regionales de transporte terrestre, y que comprende 5 pruebas, ¿no? Análisis de laboratorio, evaluación de psicología, evaluación visual, evaluación auditiva y evaluación clínica, ¿no?, que son las que están establecidas en la directiva del MINSA. Estamos haciendo un repaso bastante rápido, pero para poder ser integrales en el abordaje del problema, ¿no? La segunda subetapa de la evaluación es las normas de tránsito y de manejo, que son los exámenes de normas de tránsito y de manejo que serán realizados por los centros de evaluación de las direcciones regionales de transporte terrestre o de terceros autorizados por la autoridad competente para emitir las licencias de conducir bajo cualquiera de los mecanismos de promoción de la inversión privada o contratación pública previstos en las leyes nacionales, ¿no?, para realizar esta actividad. Con un decreto supremo del año 2010, el 038-2010, precisamente se estableció, digamos, esta idea de que el centro de la evaluación en normas de tránsito y habilidades de conducción no era pues una competencia, sino un servicio, y que en consecuencia los centros de evaluación no tenían que ser necesariamente parte de una institución pública, ¿no? Y se permite a través de esta norma del año 2010 que pudieran ser tercerizados a través de los dos mecanismos que existen en la legislación peruana: el de contrataciones del Estado, ¿no?, regido por la Ley de Contrataciones del Estado, que implicaría que el que cobra la evaluación en normas de tránsito y de manejo es el propio Estado, y el Estado a su vez subcontrata a un privado y le paga su parte. Y las asociaciones público-privadas, que están regidos actualmente por el decreto legislativo 1362, que consiste en que el propio ente privado, con sus propios recursos, asume, digamos, los costos en infraestructura, equipamiento, recursos humanos de un centro de evaluación y lo recupera cobrando directamente al usuario. Y es al revés, más bien ahí, el privado es el que le da su participación al Estado, ¿no? Esa es la diferencia entre la ley de contrataciones y la ley de asociaciones público-privadas. Las dos estaban permitidas, ¿no? Pasemos. Las escuelas de conductores, que son los centros de formación, preparación y capacitación en materia de conocimientos y habilidades para la conducción de vehículos automotores de transporte, a postulantes a la obtención de licencias de conducir. Tienen a su cargo el programa de formación de conductores, que es obligatorio únicamente para licencias profesionales. Los establecimientos de salud, que son personas jurídicas que han obtenido una autorización otorgada por la autoridad competente para tomar exámenes de aptitud psicosomática. Como sabemos, estas entidades
primero tienen que ser autorizadas como IPRES mínimo 3, ¿no?, por el Ministerio de Salud, y luego de haber obtenido esta categorización recién pueden pedir su incorporación al registro de EXAL, ¿no?, al REXAL, ¿no?, y con esto están autorizados también por el Ministerio para emitir certificados de actitud psicosomática para la licencia de conducir. Y por último, los centros de evaluación, que es una entidad pública o privada encargada de la evaluación teórica y de manejo a los postulantes. A mi modo de ver, todos deberían ser privadas para poder ser sujetos de control, ya sea por el control de la Sutran o por el ansiado control tecnológico del Centro de Gestión y Monitoreo que se estaba proyectando. Muy bien, y ahora sí vamos a entrar a lo que usted me preguntaba hace un momento, ¿no? El sistema de emisión de licencias de conducir, su situación actual, ¿no? Y aquí vamos a ser, creo, totalmente objetivos, ¿no? Acá no estamos particularizando en nadie nuestro diagnóstico, porque así funciona el sistema, lamentablemente. Es un sistema que presenta un alto nivel de corrupción, tanto en la instrucción como en la evaluación de postulantes, y cuando uno hace un juicio de esta naturaleza, lo hace también sobre la forma como funciona a nivel nacional, ¿no? A mí me parece que el meollo del tema está fundamentalmente en los centros de evaluación regionales, ¿no? Se han puesto el dedo en la llaga por los medios de comunicación acá en Lima, pero realmente si fueran a provincias probablemente los problemas serían todavía mucho más agudos, ¿no? Es un sistema desintegrado que comprende información sobre las licencias de la clase A, autos, ómnibus, camiones, pero no de las licencias de la clase B, ¿no?, motos y mototaxis, el cual no permite el control sobre estas últimas, ¿no? Para nadie es un secreto que, por ejemplo, si yo tuviera una licencia de la clase B para moto y mañana cometo una infracción que me genera en la ciudad de Tacna, por ejemplo, la cancelación de mi licencia, pasado mañana me puedo ir tranquilamente a Piura o Tumbes, saco una nueva licencia y nadie se entera, ¿no? Porque las bases de datos no están interconectadas, no están integradas en un solo sistema. No hay cruce de información. No hay cruce de información, y uno de los temas que quedó pendiente en el Ministerio precisamente es este, ¿no? Es un sistema diversificado donde cada centro de evaluación a cargo de los gobiernos regionales y locales realiza los exámenes conforme a sus propios lineamientos. Yo cuando llegué al Ministerio de Transportes me encontré con que no había, por ejemplo, protocolos de examen médico, no había cuestionarios de examen médico uniformes para todos. Cada gobierno regional ponía su examen. Nosotros, de alguna forma, hemos armonizado y hemos estandarizado todos estos protocolos, ¿no? Es un sistema ineficiente y sin herramientas tecnológicas, ¿no? El Perú ha tenido un crecimiento sostenido más o menos de 20 años seguidos, ¿no? 22 años seguidos de crecimiento económico, con todas sus falencias y todos sus problemas, digamos, de falta de modernización del Estado. Ha habido un crecimiento, y ese crecimiento también se ha traducido en el transporte, ¿no? Han incrementado los operadores del transporte, se han incrementado los conductores, hay más conductores porque el poder adquisitivo también hace que más gente pueda acceder a un vehículo, ¿no? Y también hace que más gente acceda a los servicios de transporte. Entonces, todo eso ha generado un movimiento, pues, inusitado en el sector, y el Estado no ha estado preparado para ese crecimiento. Esa es la gran verdad, ¿no? O sea, se ha multiplicado el mercado en todas sus aristas, pero no se ha multiplicado el Estado. Hemos seguido teniendo un Estado elefantiásico del siglo XX cuando ya estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, cuando uno hace una evaluación de esto, digamos, muchas veces los periodistas pues no van a la raíz del problema, sino a lo que se ve. Pero la raíz del problema, como ustedes pueden ver, y ustedes que trabajan en esta actividad, verán que es de carácter estructural, ¿no? Eso no es un tema que se pueda solucionar solamente de la noche a la mañana. Y esto aunado a una ausencia de control en la racionalización, en la realización de las evaluaciones, ¿no? El órgano fiscalizador, que es la Sutran, digamos, no solamente es ineficiente, no solamente está muy limitado en recursos humanos, sino muchas veces las grandes limitaciones nacen por el hecho de que ni siquiera tiene presupuesto, ¿no? Ha habido momentos durante la gestión que yo estaba en el Ministerio donde el personal de inspector de la Sutran ni siquiera tenía para echarle combustible a los vehículos con los que van a hacer las acciones de control. Y eso era cierto. En el año 2018, en octubre aproximadamente, tuvo que tramitarse una ley del Congreso para un crédito suplementario porque la gente de la Sutran estaba prácticamente sentada, no tenía cómo realizar sus acciones de control, ¿no? Con un número de inspectores sumamente limitado, ¿no? Entonces, esto es la parte del problema, ¿no? Soluciones.
Primero, digamos, generar condiciones de automatización de los procesos. Creo que se ha realizado bastante bien en los últimos años. Hoy los trámites son rápidos, vía web, se puede pagar inclusive con una tarjeta, ¿no?, a través de la web. Uno no tiene que ir a los centros de emisión de licencias para tramitarla, o tiene que ir lo mínimo en todo caso a recoger su licencia. En algún momento inclusive se implementó un sistema de entrega a domicilio, ¿no?, para los que no habían cometido infracciones. Se ha logrado también la estandarización de los procesos de autorización. El biométrico, con toda su problemática y con todas sus falencias, creo que de alguna forma ha menguado, digamos, ha contribuido también a controlar mejor. De ninguna manera estoy diciendo que eso es suficiente, ¿no? Pero, digamos, son medidas que, si es que uno las aborda en su conjunto, creo que podríamos juzgarlas como que de alguna forma han dado los resultados esperados, ¿no? Se ha restablecido la evaluación de conocimiento, o sea, se eliminó el cursito de las escuelas, ¿no?, que permitían sustituir el examen de conocimiento, ¿ya? Y, claro, fue un duro golpe a las escuelas, eso yo al menos lo reconozco. Esta medida se dio ciertamente antes que yo asuma el cargo, pero yo lo tuve que implementar, porque se cumplieron los plazos y había que cumplir los plazos. Pero creo que es una buena medida, creo que nunca debió sustituir, creo que las escuelas tienen otros roles con los cuales podrían muy bien recuperarse, ¿no? El Centro de Evaluación de Lima tiene que hacerse una asociación público-privada. No es que tengamos nada contra el Turing, pero el Turing está más de 30 años con un convenio que no está celebrado acorde con las normas vigentes. Necesariamente hoy sería inadmisible que alguien se haga cargo del centro de evaluación sin un proceso de competencia. El Turing, cuando se ha hecho cargo, no ha competido con nadie. O sea, los precios solamente pueden surgir de un proceso de competencia, ¿no? Nadie puede ser monopólicamente designado para cumplir una función como esta, ¿no? Y no es que critique eso, el convenio del Turing. El convenio del Turing se hizo, digamos, cuando no había toda esta normatividad. En cambio ahora ya tenemos una constitución que de alguna forma marca la ruta, ¿no?, de la libre competencia. Entonces esto tiene... Doctor, pero sí. Sobre el Turing, me imagino de que cuando se le da la autorización al Turing para este sistema, no hay un tema de licitación, que se puedan presentar otras empresas extranjeras. Bueno, la ley manda que sea así, pues. O sea, por eso ya en el plan de acción del Ministerio está ya la realización de la licitación. O sea, simplemente falta ponerle fecha, ¿ya? Y repito, o sea, el convenio del Turing tampoco es que sea ilegal, porque se celebró hace más de 30 años. En ese entonces no había toda esta normatividad. Pero ahora sí ya se viene en ilegal, porque sí ahora surge la necesidad de que se haga una asociación público-privada, o bien una contratación con el Estado, pero en un marco de libre competencia, ¿no? O sea, el nuevo operador del centro de evaluación, o nuevos operadores, porque muchos dicen que Lima ya por su crecimiento soporta 2 o 3, eso lo deben determinar los estudios de demanda, ¿no? Deberían tener centros de evaluación, digamos, que nazcan de un proceso de competencia, ¿ya? Eso es lo correcto, eso es lo que corresponde hacer, lo que mandan las normas vigentes, ¿ya? Lo único que tiene que hacer ahora el órgano rector es ponerle fecha, ¿no? Poner fecha e iniciar todo el trámite de estructuración del proceso de promoción de inversión privada, ¿ya? Eso ya está establecido en las normas y en algún momento se tiene que hacer. Lo malo es que, digamos, con esto del ingreso del Perú a la OCDE y toda la desconfianza que se ha generalizado como por consecuencia de los casos de Odebrecht, digamos, las normas se han complicado en cuanto a promoción, o sea, hay demasiado control y se hacen tediosos los procedimientos, ¿no? Y todo tiene que pasar por proinversión. Entonces, toda esta situación ha generado precisamente ese problema, ¿no?, de que demoren mucho estos procesos. Por eso todavía no sale la etapa de estructuración del proceso de promoción para el Centro de Evaluación de Lima, ¿no? La evaluación en la vía pública también es una de las medidas que se han dado, que está pendiente de implementarse. Yo lo veo muy complejo. Eso se estableció cuando se dio el reglamento del 07-2016. Lo veo todavía muy complejo y creo que hay que, digamos, reanalizar la medida
porque tenemos un grave problema de congestión en las vías, ¿no? Y precisamente las vías son el escenario donde se realizaría esta segunda etapa de la evaluación de manejo, porque habría una preetapa en el circuito cerrado y una segunda etapa en la vía pública, ¿no? La implementación de la clase B en el software del sistema, o sea, la integración, que en realidad yo no sé por qué no se ha hecho hasta el momento. Creo que en mi gestión implementamos un equipo en la DGTT en ese entonces que se encargaba, porque vemos muy sobrecargado a la OTI, ¿no? Y este equipo, para que haga el software, la mejora de software que permita la integración, este equipo finalmente se integró, todo pasó a la OTI, y la OTI ya, inclusive teniendo un calendario de implementación, la OTI, pues por la cantidad de tareas que tiene pendiente, no lo ha podido implementar hasta la fecha, ¿no? Pero esto es un imperativo necesario. Y creo que el mejor logro que obtendría el Estado, y que también va por un proceso de promoción de inversión privada, es la creación del Centro de Gestión y Monitoreo del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, ¿no? Donde todos los centros médicos, todas las escuelas, todos los centros de evaluación puedan ser permanentemente monitoreados y supervisados en línea a través de cámaras de video en un centro de gestión, con transmisión de datos también en línea, ¿no? Y en tiempo real. Entonces ahí creo que todos salen ganando, inclusive los centros médicos, las escuelas y los centros de evaluación, porque va a haber, digamos, reglas uniformes, más objetividad. No voy a tener el problema de que si yo no relajo mis controles, mis procedimientos como centro médico, el competidor del frente sí lo va a hacer, ¿no? Esa es la idea, de que haya un control uniforme, igualitario para todos, ¿no? Doctor, ¿qué probabilidad hay de que, en este caso, alguna de las entidades complementarias pague algo del servicio que le cobra el usuario? Así está diseñado en el reglamento que se publicó en marzo del 2018. Se diseña como un procedimiento de inversión privada autosostenible, ¿no? Donde se carga el costo de las evaluaciones, el funcionamiento de este centro de gestión y monitoreo. O sea, cada actor del sistema, centro médico, escuela, registra en el software cada acto que realiza, y ese registro tiene un costo. Yo no sé si ustedes conocen cómo funciona el sistema de control de carga del gas natural vehicular, que está a cargo de COFIDE, ¿no? Cada actor, o sea, cuando un vehículo convertido a gas, por ejemplo, va al grifo a suministrarse combustible, hay un piquito del precio que se va a COFIDE. Cuando un vehículo hace una conversión vehicular, hay un costo que se va a COFIDE. Cuando un vehículo hace su inspección anual de su sistema de conversión a GNV, también hay un porcentaje que se va a COFIDE. Cuando un representante de marca vende un vehículo convertido a gas natural vehicular, ahí tiene que pagar $55 por la inscripción del vehículo en el sistema. Entonces, todos estos costos son los que sirven para administrar el sistema, ¿no? Entonces, algo parecido se está haciendo en el caso del centro de gestión, al menos así se dejó ya diseñado en la gestión mía, y por las declaraciones de la ministra que se han escuchado, se va a continuar con esto, ¿no? de implementar este centro de gestión y monitoreo tecnológico, que va a ser la mejor herramienta, digamos, para que la SUTRAN pueda ejercer su potestad sancionadora y fiscalizar, ¿no? Y sobre todo que las reglas sean claras, uniformes, igualitarias para todos, ¿no? Y que no haya ese problema de que, sabes, que yo me relajo en mi evaluación porque el de al frente también se relaja, ¿no? Y si yo no me relajo, ¿no? Simple y llanamente me voy a quedar sin usuarios. Porque es un poco el pensamiento. Yo he conversado con muchos de ustedes, tanto estando en la actividad privada como en la actividad pública, ¿no? Y la verdad es que no hay nadie que tenga una predeterminación malévola que esto no funcione. Todos, cuando ingresan a este negocio, lo hacen con la mejor intención, ¿no? Pero muchos, poco a poco, se van pasando al lado oscuro, porque precisamente el lado oscuro es el que llama frente a la necesidad de permanecer en el mercado. O sea, nadie tiene una predeterminación malévola, ¿no? Y eso se los digo con cariño y con veracidad, ¿no? Con muchos de ustedes hemos conversado incontables veces, pero así funcionan los mercados. Los empresarios no son ni ángeles ni demonios, son empresarios. La propia imperfección. Así es. Entonces, y quien tiene que liderar este cambio, repito, es el Estado, ¿no? Implementando lo que no implementó, todo lo que está pendiente de implementar. Entonces, creo que ahí, al final, los alemanes llaman esto un sistema win-win, ¿no? Win-win quiere decir que todos ganan. O sea, gana el Estado, gana la colectividad. Y así debería ser. Deberíamos propender a que todos ganen.
Y la única posibilidad de que todos ganen es esta, digamos, de que el Estado cumpla su rol, de que esté tecnificado, de que tenga los presupuestos adecuados. Entonces los privados también van a funcionar adecuadamente, ¿no? Con un control uniforme, estandarizado, igual para todos, no hay diferencias. Entonces ahí vamos a tener el sistema win-win, ¿no? Donde todos ganan. Un poquito difícil, doctor, porque con la noticia que vemos a diario, el Estado cada día está, pero... Bueno, si pensamos eso, pues mejor sacamos todos un arma y nos pegamos un tiro, ¿no? O sea, tenemos que tener la esperanza de que las cosas cambien. Vemos acá, cada cierto tiempo cambia un ministro, cambian otro ministro, y la cosa nunca mejora. Eso es preocupante. Yo tengo la confianza de que debe mejorar. Digamos, puede demorar mucho. Tenemos un Estado, repito, del siglo pasado. Es necesario, sí, una profunda modernización en la gestión del Estado, pero en algún momento va a pasar, ¿no? La corrupción también está instalada y hoy estamos viendo cómo los corruptos... También es así, doctor, mire la reunión que estamos acá porque queremos mejorar el sistema. Por parte del Ministerio no se puede hacer nada. Yo, digamos, con sentido muy optimista, he escuchado muchas de las declaraciones de la nueva ministra y creo que quizás no se logre hacer todo, pero se avance bastante, ¿no? Además que, más allá de cualquier circunstancia, es una conocedora del sector, y está muchos años en distintos puestos desde la Defensoría del Pueblo y creo que puede contribuir. A ver, una consulta. Con esto ya terminamos y hacemos una rueda de preguntas. Sí, bueno, una consulta, doctor. ¿Qué acciones ha tomado el Ministerio como órgano rector para controlar, por ejemplo, actualmente a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, que, valgan verdad, son promotoras actualmente de la corrupción? A ver, ¿cómo se llama? Si ustedes han leído el proyecto que se prepublicó en marzo del 2018, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el centro de evaluación, digamos, el gobierno regional tiene una doble opción. O lo privatiza a través de una asociación público-privada, o lo asume el propio gobierno regional, pero si lo asume, la norma dice que actúa como un privado más y se somete a todos los controles, tanto del Centro de Gestión y Monitoreo Tecnológico, como también a cargo de la SUTRAN, que también debe mejorar su gestión. Entonces yo creo que con esa medida se contribuye a que no haya zonas exentas de control, porque yo estoy de acuerdo con usted, gran parte de la corrupción está en los gobiernos regionales, ¿ya? Y los centros médicos y las escuelas se comportarían mejor si hay un centro de evaluación que evalúe su correcto actuar. Entonces tenemos que fortalecer, yo sí soy un convencido de que los reflectores tienen que estar colocados fundamentalmente y con mayor potencia sobre esos 32 centros de evaluación. Si es que esos 32 centros de evaluación cumplen su función, todo, digamos, va a ser una cadena de cumplimientos en lugar de ser una cadena de incumplimientos. Bueno, les agradezco entonces por su paciencia. Me imagino que habrá otras ocasiones ya en que nos encontraremos ya abordando con detalle temas mucho más específicos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me he saltado el tema de los requisitos para la obtención de las licencias, para revalidaciones, recategorizaciones, duplicados, las cosas que quizás deberían ser materia de una nueva evaluación, pero lo que hemos querido hacer más que todo un enfoque integral que permitiera, digamos, ingresar a toda esta problemática, ¿no? Muchas gracias.